Hola, nosotros somos el grupo 2 y venimos a explicarles un poco acerca de la psicología individual de Alfred Adler. Mi nombre es Valerie Kunkel y primeramente voy a darles una breve introducción. Alfred Adler es fundador del sistema holístico de psicología individual, cuyo objetivo es la comprensión de cada persona como una totalidad integrada dentro de un sistema social. Él llamó a este enfoque psicología individual porque destaca la singularidad del individuo y no la universalidad del comportamiento descrito por Freud. Los seguidores de Adler fundaron centros en Europa, Inglaterra y Estados Unidos, y muchas de sus ideas originales son muy aceptadas en la psicología y la psicoterapia de hoy. Por otra parte, los 4 principios fundamentales del sistema de Adler son el holismo, la unidad del estilo de vida del individuo, el interés social o sentimiento comunitario y la importancia del comportamiento dirigido hacia una meta. La aseveración de Adler de que las metas y las expectativas tienen mayor influencia en la conducta que las experiencias del pasado fue una de las causas de su distanciamiento de Freud. Adler también creía que estamos motivados simplemente por una meta de superioridad, la conquista de nuestro ambiente. Acentuaba tanto el efecto de las influencias sociales en los individuos como la importancia del interés social, un sentido de comunidad, cooperación y preocupación por los demás. Para Adler, la vida es, en esencia, el movimiento hacia una mejor adaptación al entorno, mayor cooperación y altruismo. La psicología individual de Adler se asemeja al conductismo en cuanto a que se interesa en las conductas manifiestas y sus consecuencias, así como en la afirmación de que los conceptos deben ser concretos y relacionarse con el comportamiento real. La psicología individual no es una psicología profunda. Esto significa que no postula fuerzas o estructuras intangibles profundas dentro de la psique. Adler elaboró una psicología del contexto en la cual el comportamiento se extiende en términos del ambiente psicológico y social en general, y el individuo no se percata de su contexto. Adler fue el primero en practicar la terapia familiar, que introdujo en 1920. Los seguidores de Adler han hecho contribuciones importantes a la terapia de grupo, la terapia breve y las aplicaciones de la psicología de la educación. Hablando un poco más sobre la vida de Alfred Adler, Adler fue un hijo de un mercader judío de clase media. Nació en un suburbio de Viena el 7 de febrero de 1870. La familia de Adler gustaba mucho de la música. Una de las hermanas de Adler era excelente pianista y uno de sus hermanos fue maestro de violín, y el mismo Adler tenía una voz tan hermosa que con frecuencia era alentado a seguir una carrera operística. De niño sufrió varias enfermedades graves, incluyendo raquitismo, que es el ablandamiento y debilitamiento de los huesos de los niños, generalmente debido a falta de vitamina D. Adler se esforzó por sobreponerse a su debilidad física. Cuando podía corría y jugaba con otros niños, entre los que era popular. En el contacto con sus amigos encontraba la equidad de autoestima que no conseguía en casa. Estas experiencias se aprecian en su obra en la importancia que daba a compartir sentimientos y valores con la comunidad, a lo que llamó interés social, mediante el cual, según creían, los individuos alcanzan su potencial como miembros productivos de la sociedad. Durante su juventud enfermiza, Adler leyó insaciablemente. Como adulto, su familiaridad con la literatura, la Biblia, la psicología y la filosofía alemana lo hizo popular en la sociedad vienesa y posteriormente como conferencista en todo el mundo. De niño, Adler enfrentó la muerte en varias ocasiones. Cuando tenía 3 años, su hermano menor murió en la cama que compartía con él. Aunado a esto, 2 veces él mismo escapó por poco de la muerte por accidentes de tránsito, y a los 5 años contrajo neumonía aguda. El médico de la familia creía que su caso no tenía esperanza, pero otro doctor logró salvarlo. Como resultado de esta experiencia, Adler decidió convertirse en médico. A los 18 años ingresó en la Universidad de Viena para estudiar medicina. Se interesó profundamente en el socialismo y asistió a varias reuniones políticas. En una de ellas conoció a la que sería su esposa Raisa, una estudiante rusa que asistía a la universidad. Adler obtuvo su título de medicina en 1895. Sus primeras prácticas fueron en oftalmología y después en medicina general. Debido a su creciente pasión por el funcionamiento y la adaptación del sistema nervioso,
Sus intereses profesionales cambiaron la neurología y psiquiatría. En 1901, Adler, médico cuya carrera iba en ascenso, defendió las ideas publicadas en el nuevo libro de Freud, La interpretación de los sueños. A pesar de que Freud no conocía a Adler, se conmovió por la ardua defensa de este respecto a su trabajo y le escribió una nota de agradecimiento invitándolo a un grupo que se reunía para hablar de psicoanálisis. Adler se unió a este grupo, que después se convirtió en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Como un joven profesional exitoso que había establecido su propia orientación teórica, no era seguidor de Freud, nunca fue alumno de Freud y nunca se sometió a análisis. Sin embargo, en 1910, Adler asumió la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica y fue coeditor de una de sus publicaciones. Tan solo un año después, la orientación teórica cada vez más divergente de Adler resultó inaceptable para Freud y para muchos miembros de la sociedad. Dos de las principales diferencias eran la importancia que Adler concedía al poder y no a la sexualidad como fuerza central que mueve al hombre, así como el entorno social y sus efectos en los procesos del inconsciente. Adler renunció a la presidencia y dejó la sociedad junto con 9 colegas que coincidían con su pensamiento y opinaban también que el psicoanálisis era demasiado rígido e intolerante con el pensamiento independiente. El resto, un grupo de 14, permaneció con Freud. Adler fundó su propia organización, la Asociación de Psicología Individual, que gradualmente se dispersó por Europa. Adler y sus seguidores trabajaron en favor de la educación, especialmente en la capacitación de maestros, ya que creían en la importancia de colaborar con aquellos que influían en la mente y el carácter de los jóvenes. Apoyados por el ministro de Educación, Adler y sus colegas establecieron centros de orientación para niños en escuelas públicas, en donde los pequeños y sus familias recibían asesoría. Ya en 1930 había ya 30 clínicas de este tipo, tan solo en Viena. De 1921 a 1927, Adler fue a Estados Unidos a impartir clases, dio conferencias e hizo demostraciones bimensuales de casos a colegas, padres y maestros. Explicaba el esquema de vida de cualquiera con solo escuchar algunos hechos básicos, así como sus primeros recuerdos o sueños. Adler publicó varios documentos y tratados y dedicó mucho tiempo a dictar conferencias en Europa y Estados Unidos. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se fundaron grupos seguidores suyos en 20 países europeos y en la Unión Americana. En 1927, Adler fue conferencista adscrito en la Universidad de Columbia. En 1928 impartió una conferencia en la New School for Social Research en Nueva York y un año después regresó a dar varias conferencias y demostraciones clínicas. Adler se fue permanentemente de Viena en 1932 con el ascenso del nazismo. Este se estableció en Estados Unidos y aceptó un puesto como profesor visitante de psicología médica en el Lloyd Island Medical College. Finalizando, Adler murió en Escocia en 1937 a los 67 años de edad durante un viaje de conferencia por Europa. Antecedentes intelectuales. Muchas de las teorías de Adler se basaron en las premisas que él pudo incorporar en base a las teorías de la evolución de Darwin, a las teorías psicoanalíticas de Freud, al deseo de poder de Friedrich Nietzsche y también a las metas ficticias del filósofo alemán Hans Weichinger. Él básicamente adoptó la primera postura de la teoría de la evolución de Darwin en su psicología individual, estableciendo de que es muy importante cómo el individuo se adapta al ambiente y que de eso depende no solamente su existencia, sino su desarrollo. Él creía que la vida literalmente era desarrollarse. Esa era parte de su sentido en su psicología. Adler ya había comenzado sus trabajos teóricos, dirigidos hacia el campo de la medicina social y también a la educación, mucho antes incluso de haber conocido a Freud. Una vez conociendo a Freud, él se da cuenta de que habían cosas en la teoría psicoanalítica en donde realmente le interesaba, como el tema de la importancia que le da el psicoanálisis a las experiencias de la primera etapa de la vida, en la infancia. También él veía como que cierto sentido en la conexión de madre e hijo, pero también habían como ciertas discrepancias en el hecho del complejo de Edipo y sobre, más que todo, esa parte sexual. Para Adler, más allá de ver la vida o el impulso biológico como
principal, la parte sexual, él solamente veía eso como una parte de la expresión de la personalidad y decía que la parte biológica realmente poderosa de un individuo no viene desde la sexualidad, desde el instinto sexual, sino que viene a partir del poder. Él creía que un niño, el hecho de que con sus condiciones sentía un complejo de inferioridad, que obviamente viendo cómo esto transcurría en la adultez, eso se podría maximizar y se hacía más profundo este complejo. Él decía que un niño, no solamente por su tamaño, sino por su falta de autonomía, él sentía esa inferioridad y que muchos de sus esfuerzos eran precisamente para dominar su propia conducta y demostrar a las personas adultas que ese niño ya tiene poder. Entonces buscaba la manera de tener más autonomía y buscaba la manera de escoger o veía el poder como esa solución a su problema de inferioridad. Ahora pasando a los conceptos principales, el primero que nos encontramos es el de inferioridad y compensación. Para Adler, los niños tenían experiencias que los llevaban a sentir debilidad, frustración e incompetencia. Los niños, por su tamaño y por su falta de las capacidades de dominarse a sí mismos, eran inferiores, o así se sentían ellos, en el mundo de los adultos. Entonces su preocupación latente en ese periodo de vida básicamente es el hecho de poder manejar su propia conducta y su falta de poder. En esto podemos notar que el poder termina siendo una cualidad positiva y la debilidad una cualidad negativa, por así decirlo. Y para un niño la respuesta más rápida o la compensación que tú puedes obtener para esa inferioridad es el poder. Ahí es donde Adler basaba su teoría, en ese instinto que tú sientes en los primeros años de vida, en ese sentimiento de inferioridad y en ese querer alcanzar ese poder para poder demostrar que tienes autonomía y que puedes superarte a ti mismo como individuo. El segundo concepto importante es el de agresión y esa lucha por la superación. Cuando hablamos de agresión, Adler no lo explicaba de una manera despectiva, de una manera negativa, sino que él veía la agresión como esa lucha por básicamente mejorar, esa lucha por buscar el perfeccionismo, por esa búsqueda de tú poder alcanzar metas y también poder superarte como ser humano. De ahí es donde nace como un antídoto a la parte de la inferioridad, también es una búsqueda hacia el poder. Él explicaba que básicamente la lucha de las vidas se pueden plantear en metas o objetivos que tú puedas tener. Y decía que la manera negativa de ver esta postura es una lucha de metas en base a tener dominio o poder en otro ser humano, en otra persona. Mientras que la parte positiva vendría siendo a esa necesidad de poder superarte, a esa búsqueda del perfeccionismo y así poder de alguna manera separarte de esa parte de inferioridad o ese complejo que muchas veces de niños solemos tener o sentir. El tercer concepto principal y que también es muy importante dentro de toda la psicología individual de Alfred Adler es las metas en la vida. Él habla de metas en la vida como ese objetivo o incluso ese motivo a tu conducta. Él explicaba que las metas en la vida se tienden a formar en la niñez y él veía como ejemplo su propia experiencia. Él decía que un médico en la niñez puede, o un médico como tal, puede desarrollar de repente esa meta en la vida por el hecho de su inseguridad temprana a la muerte. También él explicaba que las metas en la vida tienden a formarse debido a rasgos de nuestra personalidad, a valores que nosotros tenemos, experiencias personales que tuvimos. Y todo eso tiende a ser como el propósito de tus actividades diarias, el propósito de tu... Sí, básicamente de lo que tú haces. Cada movimiento tiene un propósito y eso se debe a tus metas en la vida. Él también explicaba algo muy interesante que vendría siendo los rasgos del carácter. Él decía que el carácter básicamente también se forma a partir de esas metas que tú tienes en la vida. Y él explicaba que esa necesidad o ese querer, ese deseo de alcanzar el poder, genera en ti unos rasgos o un carácter con denotación ambiciosa, envidiosa y de superación personal. El cuarto concepto principal es el estilo de vida.
Adler destacaba con mucha firmeza la necesidad de poder analizar a un individuo no desde parte, sino de la totalidad del mismo. Y él básicamente explicaba que un estilo de vida era la forma en que nosotros escogemos luchar por esas metas que tenemos en nuestra vida. Él decía que cada movimiento que nosotros hacemos y que el propósito realmente de todo aquello se basa en esas metas de vida, y nosotros escogemos o decidimos alcanzar esas metas de vida en base al estilo de vida que nosotros determinamos para nosotros mismos. Él decía que lo primordial para tú entender la conducta de un individuo se consta en eso, en el secreto que él guarda, en la meta que él tiene. El quinto concepto principal es el del esquema de la percepción. Continuando lo del estilo de vida, nosotros como seres humanos nos hacemos en base a la interpretación que nosotros podemos tener de los sucesos. Básicamente la percepción es un término psicológico que nos explica eso, cómo el ser humano puede interpretar de manera subjetiva lo que ocurre en nuestros sentidos. Adler explicaba que este esquema de percepción influye muy profundamente en nuestra conducta. Y esto es explicado en base a un ejemplo. Él decía que si en un cuarto oscuro podemos ver en una esquina de repente un cable, nuestra mente puede asimilar eso de repente como una serpiente, y por ende podemos interpretar el ambiente como amenazante. Podemos interpretar el cable como una amenaza, y por ende vamos a tener conductas de miedo a partir de esa apercepción, a partir de esa interpretación del suceso, a partir de esa interpretación subjetiva de nuestros sentidos. Él obviamente aquí también reafirmaba la teoría de Platón, diciendo de que nuestros sentidos realmente no son reales y por ende no podemos confiar en ellos. Sin embargo, son una buena vía y son indicadores. El último concepto principal que podemos destacar de la postura de Alfred Adler es el del interés social. Este concepto básicamente también nos lleva a traducir el sentido comunitario. Para Adler, esto significaba una vinculación entre las personas. Hablaba de un interés hacia el otro individuo, pero no un interés de una manera egoísta o con un fin personal, sino un interés por el interés de los demás. Para Adler, esto significaba no ver al individuo como una totalidad en él mismo, sino como una totalidad superior, teniendo en cuenta de que nosotros estamos en un ambiente social, siempre nos desenvolvemos en un contexto social y para él toda conducta es social. Él básicamente decía que esto nos lleva a verlo de una manera más profunda y verlo de un sentido entre la comunión de una comunidad entera, familia, humanidad y también una comunidad como tal. Por último, me gustaría como destacar una de las frases que más me gustó de lo que leí, que fue que para Adler cualquier valor del hombre es la expresión, parafraseando, de cómo él trata a su prójimo. Reflexión, cooperación. Para Adler, la cooperación es clave para superar la inferioridad y adaptarse al entorno. Colaborar es esencial para el desarrollo saludable. Reflexión. Interés social. Adler creía que el interés social o sentimiento comunitario es central para el desarrollo saludable de la personalidad. Este concepto se refiere a la preocupación genuina por el bienestar de los demás, más allá de propósitos egoístas. Adler veía al individuo como parte integral de sistemas sociales más amplios, desde la familia hasta la humanidad. Para él, la conducta humana es inherentemente social que moldea nuestra personalidad. El interés social es un aspecto clave de la teoría de Adler sobre la naturaleza humana y el crecimiento personal. Reflexión. El poder creativo de las personas. Adler propuso que las personas responden de manera activa y creativa a las influencias externas, buscando ciertas experiencias y rechazando otras. Cada individuo es responsable de su vida y tiene el poder de moldear su personalidad. Adler creía que en lugar de víctimas de circunstancias, las personas son artistas de su propia existencia, lo que contrasta con la visión más determinista de Freud. En el siguiente punto hablaremos de reflexiones personales. Primero, el estilo de vida. Adler enfatizaba la importancia de ver a las personas como un todo unificado, donde el estilo de vida representa la
la forma única en que cada individuo busca alcanzar sus metas. Según Adler, la conducta está guiada por propósitos ocultos que reflejan la interpretación subjetiva de las experiencias. Sugiere que los fracasos pueden ser a partir de creencias sobre el pasado que se convierten en realidades psicológicas que afectan al estilo de vida. Otra de las reflexiones personales de Arlett es el esquema de la percepción, que es la interpretación subjetiva que cada individuo tiene del mundo, lo cual influye en su conducta. Arlett argumentaba que nuestras percepciones no son hechos reales, sino imágenes subjetivas que pueden reforzar creencias erróneas, como por ejemplo el miedo de una serpiente, que un ejemplo sería si vamos en una habitación oscura o una cuerda, podemos pensar fácilmente que es una serpiente y no la cuerda. Este concepto es fundamental y de suma importancia en la terapia cognitiva, donde se busca cambiar estas percepciones para mejorar la vida del paciente. Arlett también aplicó este principio en terapia, sugiriendo que un enfoque humorístico hacia el fracaso podía transformar la autoconfianza de un individuo. Si nos vamos a otra reflexión, sería la de él hacia las mujeres, ya que él adoptó una postura radical en que las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres son el resultado completo de actitudes culturales y no de naturaleza biológica. Él criticó la visión de la sociedad que considera a las mujeres inferiores, argumentando que esta percepción socava su confianza y el desarrollo personal. Él también afirmaba que las ventajas masculinas han causado trastornos en el desarrollo psicológico de las mujeres, afectando su maduración desde el nacimiento de manera más profunda que actitudes culturales. En cuanto a los principios básicos de la teoría de Arlett, tenemos unos conceptos fundamentales, los cuales incluyen que la conducta se desarrolla en un contexto social, es decir, que no se puede estudiar al individuo aisladamente. También tenemos que la psicología interpersonal es clave y el sentido de pertenencia es crucial. También se enfatiza que el holismo sobre el reduccionismo quiere decir que las acciones están subordinadas a metas personales. El inconsciente se entiende como un adjetivo, lo cual quiere decir que está lleno de significado y alineado con las metas de cada individuo. También algo que tenemos que tener en cuenta es que comprender a una persona requiere conocer su estilo de vida y organización cognitiva. Sin embargo, aunque la conducta puede cambiar, algo que tenemos que tener muy claro es que el estilo de vida y las metas fundamentales son relativamente estables. También que las elecciones de vida pueden ser tanto saludables como neuróticas. Y bueno, básicamente la psicología de Adler se centra en los procesos en lugar de en las clasificaciones, ya que el significado de la vida se atribuye a nuestras acciones con un enfoque de ayudar a los demás. Ahora bien, estaré hablando de lo que es el psicoanálisis, trabajo del sueño y angustia, explicando primero lo que sería el psicoanálisis de Freud. Él se explicó que durante años esta dinámica del psicoanálisis se empleó o se gestó durante años en ciertos pacientes para poder comprender más lo que es las conductas humanas. Gracias a esto se pudo profundizar más sobre este tema de cómo comprender las conductas que nosotros podríamos hacer de forma consciente o inconsciente. Gracias al psicoanálisis y de poder gestar esta formación en ciertos pacientes como ejemplo o dinámica, se comprendió que la angustia se comprendió lo que es la angustia en la formación de la neurosis y las conductas inadaptadas, inapropiadas, repetitivas de forma negativa en nosotros. Freud quería, o su propósito con el psicoanálisis era comprender aquellos pensamientos oscuros que nosotros podríamos tener en nosotros mismos, en el cual nos impedían poder realizar aquellas actividades positivas que nuestro yo interno quisiera siempre de forma recurrente es demostrar, pero en el cual el ello de nosotros mismos nos los impide. Es decir, Freud en el psicoanálisis consideraba que los materiales inconscientes se mantienen expensos en nosotros mismos y que de una manera de inversión de energía libidinal es lo que nos permite a nosotros a formar aquellos ámbitos que sean positivos. Realmente la energía libidinal que expresa nuestro yo interno se puede ser vista como una fuerza motriz que impulsa a las personas a buscar una gratificación
y satisfacción, no solamente en el ámbito sexual, sino también en nuestras relaciones interpersonales, sociales, entre otros, actividades creativas que nosotros queramos hacer. En términos más amplios, se relaciona con la vitalidad y la motivación de una persona o de nosotros mismos de seguir hacia adelante, que nuestro yo interno nos permite hacer y nos permite hacer más acciones positivas de una forma de crecimiento mejor personal entre nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? Que realmente o que impide que algunas veces nosotros tengamos estas conductas positivas en nosotros mismos, y es realmente lo que vendría siendo el ello. Mayormente el ello contiene muchas demandas que de forma puede ser también inconsciente o consciente. Nosotros nos demandamos de forma recurrente ser mejor, o de potencializar el deseo de formar mejores relaciones interpersonales, de ser más creativos, de tener más acciones positivas en nosotros mismos. Pero esta forma de nosotros potencializar recurrentemente esto permite de potencializar mejor o de demandarnos constantemente en ser mejor, a veces nos desgasta y nos debilita emocionalmente. Pero es ahí cuando el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica indica que es difícil, pero no es imposible poder mejorar estas conductas de forma positiva. Es por ello que el análisis de Freud sirve para mejorar o para vencer esos pensamientos o resistencias que tenemos nosotros mismos. Mayormente esta forma de nosotros constantemente demandarnos puede ser también un problema o recuerdos o ideas dolorosas reprimidas entre nosotros mismos. Ahora bien, como expliqué en el tema del psicoanálisis, hablé sobre lo que vendría siendo el ello. Como comprendí, como se explicó anteriormente, el ello es una forma de cómo nosotros tenemos de manera exigente, demandante, de nosotros mismos, de poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestros deseos, nuestra motivación de seguir hacia adelante, de siempre autoexigirnos de forma consciente o inconsciente. Entonces, viene después el psicoanálisis y de comprender cómo el ello puede afectar a nosotros mismos, o pues, puede ser de forma positiva o negativa. Viene lo que vendría siendo el trabajo del sueño y la angustia. Como el ello constantemente nos está exigiendo y demandando, nosotros llegamos a tener esa angustia de querer lograr rápidamente nuestros objetivos o nuestras necesidades personales. Es ahí cuando el trabajo del sueño entra ante esas necesidades de manera inconsciente o consciente en nosotros mismos al momento de dormir. En la interpretación de los sueños se escribió la forma en cómo la psique utiliza los sueños para satisfacer el ello, que vendría siendo todas nuestras necesidades, exigencias, para también incluso hasta protegernos. Porque la vida diaria realmente está llena de obstáculos y de deseos insatisfechos que nosotros tenemos, y el soñar representa una forma de canalizar los deseos o los sueños no realizados en la vida diaria a través de la conciencia, sin recurrir a los estímulos del cuerpo. Esto se podría hacer, un ejemplo, soñar que tenemos un carro, soñar que tenemos una vida más sana, soñar que tenemos mejores amigos positivos, soñar que tenemos mejores relaciones interpersonales. El sueño canaliza estos
estos deseos insatisfechos y los hace realidad de forma inconsciente, pero de forma con los sueños que tenemos recurrentemente. Y de esta forma el ello podría ser satisfecho a través de los sueños. Hola, mi nombre es José Marinelis y vengo a explicarles lo que es la estructura en la psicología individual de Adler. Empezamos por algo fácil y sencillo, es el primer punto, pues. Vamos a empezar por el cuerpo. El cuerpo es el punto central de sentimiento de inseguridad que el niño posee. ¿Por qué lo posee? El niño, al estar rodeado siempre de adultos que son más altos, más grandes, más fuertes que él, se siente de una forma inferior a ellos. Este sentimiento de inferioridad es muy importante superar. ¿Por qué? Porque personas que no lo han resuelto suelen creer que son poco atractivas o que no lo son en lo absoluto. En cambio, las personas que socialmente no fueron atractivas o no son atractivas, siempre se tratan de esforzar mucho más para poder, para, para mejorar su estado corporal y mejorar mucho su apariencia. Se viste mejor, tal, hacen ejercicio. Así que bueno, empezamos por otra cosa, por el punto que es muy importante, que son las relaciones sociales. Para Adler, en sus teorías, en la mayoría de sus teorías, las relaciones sociales son un aspecto fundamental, completamente fundamental. ¿Por qué? Porque él considera que las relaciones sociales son como el punto más humano y que es una forma de mejorar y así. Él cree que sin estos factores de relaciones sociales no podríamos construir una vida social, constructiva y plena. Y también tenemos cosas muy importantes como es el lenguaje, y también nos limitaría mucho el razonamiento, lo limitaríamos mucho, y bueno, no sería ideal no tener una relación social con los demás. La voluntad es un aspecto que es otra forma de llamar a la lucha constante contra la superioridad y las metas de la vida. Esta voluntad tiene que ser siempre guiada por un aspecto social y no un individual. No deberemos centrar la voluntad para algo individual, sino para algo que nos mejore tanto individual como social, que van de la mano, ¿ok? Según Adler, obviamente. Y ahora nos toca las emociones. Adler se refiere a dos clases de emociones. Las conjuntivas, que son las emociones que están marcadas por una dirección mucho más individualista, que son más solitarias y tal, como por ejemplo, el miedo, la ira y la repulsión suelen estar guiadas por eso. Siempre tratan de conseguir un objetivo mediante estas y de una forma muy individualista. En cambio, las conjuntivas suelen ser mucho más sociales. Es una forma de mostrar nuestra felicidad y alegría a los demás. Es el intelecto. La diferencia razón con intelecto. Las personas que, los neuróticos, los criminales y las personas que no suelen cumplir, que no se desempeñan de forma correcta en la sociedad, suelen ser personas muy inteligentes, personas que son muy analíticas y personas que no les dificulta esa parte, que te pueden dar una respuesta muy lógica de sus acciones y tal. Pero para Adler este era un tipo de inteligencia muy diferente, era un tipo de inteligencia personal, por lo tanto, siempre estaban marcadas por una meta individual. Y para Adler esto se considera inútil. En un lenguaje eso es muy útil para Adler. Bueno, el último punto que yo voy a remarcar, el self. El self es algo muy complicado de explicar. El self es una influencia, está muy influenciado por el desapego en la cultura, en la psicología budista. Es como es nuestra forma de ser, nuestra vida, es nuestra forma de abarcar la vida y nuestra personalidad en un conjunto. Es algo muy interesante leer. Pero en palabras simples es eso, una forma de incluir nuestra forma de vivir y nuestra personalidad en un conjunto unido.
Bueno, espero que les haya gustado mi punto. No he terminado, así que bueno, les dejo con mi compañero. Adiós. Hola. Vamos a hablar un poquito sobre las evaluaciones que han tenido las teorías de Adler. Las teorías de Adler han tenido una gran repercusión en la psicología. Muchos de sus conceptos principales han sido derivados o usados en otras corrientes de pensamiento. Un escritor una vez dijo: Adler ha influenciado a la psicología de una forma muy sutil y silenciosa. Por ende, la verdadera pregunta no es si uno es adleriano, sino qué tan adleriano es uno realmente. Su influencia es muy marcada. Sin embargo, las teorías de Adler no han tenido ese crédito que realmente merece por ser tachadas de influenciadas por la terapia psicoanalítica o tachadas de triviales y obvias. Para Albert Ellis, Adler era el verdadero padre de la psicoterapia moderna, ya que él fundó la psicología del yo, fue uno de los primeros humanistas. Su énfasis en el holismo es muy marcado y por muchas otras cosas que él remarca en sus libros. Una razón de la falta de popularidad de las teorías de Adler es porque Adler era un increíble orador. Por ende, él solía preferir hacer conferencias y hablar sobre sus pensamientos a escribirlos. Las contribuciones seminales para el progreso de la psicología moderna aceptan las ideas del complejo de inferioridad, el poder en la vida, la agresión en el comportamiento, la unicidad de la personalidad y los factores no sexuales para el desarrollo. Bueno, eso es todo. Gracias. Por último, para cerrar la parte de la estructura, está la terapeuta. La meta de la psicoterapia adleriana es ayudar al individuo a construir premisas y metas en concordancia con una mayor utilidad social. Adler define 3 aspectos principales en la terapia: comprender el estilo de vida único del paciente, ayudarlo a comprenderse a sí mismo y fortalecer su interés social. Comprensión del estilo de vida. La terapia requiere cooperación. Una de sus principales tareas es ocuparse de las metas y expectativas de cada paciente. En general, los pacientes esperan del terapeuta las respuestas que reciben de las demás personas. Se sienten incomprendidos, no amados o piensan que han recibido un trato injusto. El terapeuta debe tener el cuidado de no satisfacer esas expectativas inconscientes, debido a que el estilo de vida forma básicamente un todo. El terapeuta busca los temas que giren alrededor del comportamiento del individuo para determinar su estilo de vida. Adler pregunta a sus pacientes por sus primeros recuerdos, los sucesos sobresalientes de su primera infancia. No hay recuerdos casuales del número incalculable de impresiones que quedan en una persona. Esta decide recordar, aunque sea de manera confusa, únicamente aquellas que creen que la beneficiarán a su situación. Adler también subrayó la importancia de la conducta expresiva, de la postura y de la ennotación. Me ha resultado muy valioso conducirme como en pantomima, esto es, por un momento no presto atención a las palabras del paciente, sino que trato de leer su intención más profunda que proviene de sus movimientos en una situación determinada. Adler asumió que el plan de la vida de los pacientes se había establecido en condiciones negativas. Por ello, el terapeuta debía hacerse más sensible y buscar la inferioridad orgánica, sobreprotección o rechazo que sufrieron en su niñez. Promoción del autoconocimiento. Adler se dio cuenta de que el principal problema de la mayoría de sus pacientes era su esquema erróneo de apercepción, determinado por una meta de superioridad inalcanzable o poco realista respecto a los demás. Una de las principales tareas de la terapia es ayudar a los pacientes a comprender su propio estilo de vida, incluida su forma de ver la existencia. Solo si nos comprendemos podremos corregir un estilo de vida mal adaptado. Uno debe conducir al paciente a un estado en el que quiera escuchar y comprender. Solo entonces es posible influir en él para que viva conforme a lo que ya comprendió, dicho por Adler. La autocomprensión significa aprender a ver los errores que cometemos al enfrentar las situaciones diarias. Consiste en adquirir un mejor conocimiento del mundo y de nuestro lugar en él. De acuerdo con Adler, el éxito en la terapia depende siempre del paciente. El cambio real en la naturaleza del paciente únicamente puede ser
aquel que él mismo hace. Uno siempre debe ver el tratamiento y la curación no como un éxito del terapeuta, sino del paciente. El consejero solo puede señalar los errores y es el paciente quien debe dar vida a esa verdad. Adler le dio más valor a entender las consecuencias de nuestra conducta que a aprender más acerca de nuestra experiencia interior. Para Adler, la comprensión no es meramente intelectual, sino que se traduce en acción constructiva. Tenemos, por otro lado, fortaleciendo el interés social. La terapia es una empresa cooperativa entre terapeuta y paciente, una relación de apoyo que ayuda al paciente a adquirir el sentido de cooperación e interés social. La tarea del médico psicólogo es dar al paciente la experiencia del contacto con un semejante y después permitirle transferir este interés social ya despierto a los demás. Tenemos éxito solo si estamos interesados genuinamente en el otro. Debemos ser capaces de ver a través de sus ojos y escuchar con sus oídos. El paciente debe contribuir a lograr esa comprensión común. Incluso si creemos que ya lo comprendimos, no debemos confirmarlo hasta que él también lo comprenda. Adler señaló que el terapeuta provee el cuidado, apoyo, sentido y cooperación que el paciente nunca recibió de sus padres. Él estaba convencido de que la preocupación por uno mismo y no por los demás es el centro de la mayoría de los problemas psicológicos. Este consideraba que la tarea principal del terapeuta era guiar gradualmente al paciente para sacarlo de su interés exclusivo en él mismo y fomentar un interés constructivo por los demás como miembro valioso de la comunidad. Al preocuparse por el paciente, el terapeuta sirve como modelo de interés social. Por último, tenemos la función del terapeuta. En su ejercicio profesional, Adler trabajó para establecer un sentido de equidad entre paciente y terapeuta. Prefería hablar con el paciente frente a frente en lugar de sentarse detrás y reclinado, que era el estilo de Freud. Adler también se involucraba en discusiones libres y no en la asociación libre. Sus ideas y opiniones respecto a la relación terapéutica prefiguran el trabajo de Carl Rogers. Adler creía fielmente en facultar a los demás. Creía que los pacientes tenían que trabajar para cambiarse a sí mismos. El terapeuta únicamente favorecía la comprensión, el entendimiento y el apoyo. Un paciente es como una persona en un cuarto oscuro. Se acerca a mí para quejarse, no puedo salir. Prendo la luz y apunto hacia la puerta de salida. Si el paciente aún dice que no puede salir, me doy cuenta de que no quiere salir. Ejemplo de Adler. La psicología adleriana distingue entre la psicoterapia y el asesoramiento. La terapia pretende proporcionar un cambio fundamental y saludable en el estilo de vida del individuo, mientras que la asesoría trata de cambiar la conducta en el contexto del estilo de vida actual. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Navas y yo les voy a hablar un poquito acerca de los avances. Bueno, primero es importante destacar que muchas de las ideas originales de Adler en muchísimas ocasiones fueron tan bien aceptadas que, bueno, a su vez, en muchas ocasiones también se dieron por sentadas. Su trabajo sobre la interacción de los elementos psicológicos y fisiológicos en la inferioridad orgánica fue fundamental para el establecimiento de la medicina psicosomática. Y sus obras fueron los cimientos del campo cada vez más popular de la crianza de los hijos. Es decir, que en este momento casi cualquier libro moderno que hable del cuidado de los hijos pues utiliza principios adlerianos al abordar la disciplina infantil. Y pues a esto con frecuencia no se le da mucho crédito. Rudolf fue un estudiante de Adler, tuvo una gran influencia en este campo con su libro Children the Challenge en 1964 y bueno, se ha convertido en un clásico. También han aumentado los centros de capacitación adlerianos, centros de educación familiar, grupos de estudio y sociedades profesionales, así como su influencia. Mossack en 1989, el primer libro de texto de psicología adleriana escrito en inglés, y Individual Psychology por Manaster y Corsini en 1982 despertó un interés general. El libro Bibliography of Adlerian Psychology, en 2 volúmenes, hace más de 10.000 referencias a la bibliografía de la psicología adleriana.
Mossack y Mossack en 1975. También es importante mencionar que la psicología adleriana está renaciendo y en una biografía exhaustiva de Adler se ha demostrado que la teoría adleriana es precursora de la teoría cognoscitiva y no deja de influir en la psicología educativa, la asesoría y la terapia infantil. Y bueno, ahora sí, estos fueron algunos de los avances. Muchísimas gracias por su atención. Soy Valentina González y les voy a dar un ejemplo de la teoría de la psicología individual de Alfred Adler. Adler en el libro plantea a una mujer de 32 años, casada, la cual está presentando un dolor en el ojo izquierdo, lo cual le ocurría que siempre tenía que cerrar el ojo cuando le presentaban muy fuertes estos dolores, ya que no solo le presentaba el dolor en el ojo, sino que también tenía migraña, dolor de cabeza y un malestar en general en su salud física, lo cual esto le daba como que un tipo de ansiedad insana a la hora de vivir su vida, le quitaba la paz, era algo como muy incómodo para ella. Esto lo viene presentando desde hace 11 años. También en el libro ella cuenta que le ha ocurrido ocasionalmente, o para no decirlo casi siempre, cuando ella tiene contacto con cosas frías, como bañarse con agua fría, que generalmente ella dice que se le causaba por bañarse con aguas frías o consumir algún líquido que estuviera frío, le causaba siempre este tipo de malestares. No sé si ya lo dije, hace 11 años. También comenta que una de esas primeras ocasiones en las que le sucedió fue cuando su actual esposo le pide tener compromiso. Ella empieza a sentir este tipo de malestares cuando él le pide el compromiso. También plantea que antes de ella entrar en su vida de matrimonio, daba clases de violín y partía a conciertos en lugares públicos, con un público en general, un público grande, lo cual tuvo que dejar a un lado cuando ella decide casarse y tener esa responsabilidad obviamente de una familia. Se tiene que ella manda, por decirlo así, en la relación, pero ella en muchas ocasiones dice que ella quisiera tener un poco de paz y menos responsabilidades a la hora de ella poder vivir su vida, pues. También nos explica que su hombre, su esposo es un hombre que trabaja con mucho empeño, de una buena manera. Creo que es médico. Ella dice que él es médico y tiene una vida laboral súper agitada, lo cual que cuando él llega a casa llega súper cansado, no quiere hablar con ella, simplemente quiere acostarse y ya, o sea, no tienen una conexión como tal de esposos. También nos cuenta que le da pánico escénico desde que ella dejó los conciertos de violín. Dice que le da ahora un pánico escénico al presentar esos tipos de cosas en público. Le avergüenza, por decirlo de alguna manera. También nos comenta que tiene como una ansiedad insana porque tuvo que presenciar el nacimiento de un familiar y eso le causó como un tipo de remordimiento por los partos, por lo que ella, antes de casarse, hace una promesa con su esposo en el que deben prometer que no van a tener hijos, que van a ser una familia solamente de pareja. También nos cuenta que a los 11 años tuvo un evento, una situación con su padre, ya que su padre la violentó a ella por acusarla injustamente de haber tenido relaciones sexuales con el hijo de un vecino, lo cual no era cierto ni fue de esa manera. Ok, ahora conociendo los antecedentes que tiene esta mujer con respecto a la violencia y a las ansiedades por el parto que tuvo que ver y también por el acontecimiento con su padre, a los 11 años, se realiza la pregunta de que si ella tuviera una salud muy buena, cuál fuera el deseo o qué quisiera cumplir ella si eso lo tuviera. Por lo que ella en muchas ocasiones evade lo que es la respuesta y luego responde y dice que ella quisiera volver a la ciudad, volver a tocar el violín y volver a dictar estas clases.
Según la psicología individual, se puede ver que esta mujer tiene un tipo de separación con su esposo, ya que su esposo puede darle muchísimas oportunidades y posibilidades, pero simplemente no habla con ella, no conversa con ella y tampoco le da la posibilidad de poder ser ella misma. Esto no había sido algo que la afectara porque simplemente lo veía de una manera normal y que de una manera de que así debía ser. Pero con el pasar del tiempo ella encuentra en su esposo muchas pistas y muchos rastros de algún tipo de infidelidad. Y con el tiempo ella toma como venganza o toma el resguardarse en los baños de agua fría para que este tipo de cosas a ella le sigan sucediendo. Esto como un tipo de mecanismo de defensa, simplemente, aunque a pesar de que ella misma pueda saber que su esposo no le hace bien o simplemente ella no es feliz desde esa manera, no puede separarse de él y simplemente no puede dejarlo. Y el mecanismo de defensa en este caso es que ella intenta seguir haciendo este tipo de cosas para siempre depender de él. Hola, mi nombre es Ana Barreto y voy a hablar sobre los puntos principales de Adler, que fueron, primero, factores no sexuales. Adler destacó la importancia de los factores no sexuales en el ambiente. También habla sobre la unicidad de la personalidad, que introdujo el concepto de la unicidad de la personalidad dentro del ámbito psicológico. También tenemos el poder y la agresión y subrayó el papel donde el poder y la agresión en el comportamiento. Hablaba también sobre el complejo de inferioridad, que desarrolló el concepto de complejo de inferioridad dentro del ámbito. También hablaba sobre unidad y contexto social, que enfatizó la importancia de comprender la unidad de la persona en el contexto del sistema social. Habló también sobre conquista del ambiente, donde para el individuo la meta principal es conquistar su ambiente equilibrado con el interés social y a su vez en el comunitario. También habló sobre conducta manifiesta, que hablaba sobre la psicología adleriana y que se enfoca en la conducta concreta y real y a la vez en sus consecuencias. También nos hablaba sobre relaciones ambiente-individuo, se centra en las relaciones entre el ambiente y en el individuo, más no en la dinámica psíquica. Hablaba también sobre la compensación de inferioridad, que son los intentos del individuo por compensar su inferioridad que llevan a progresos y logros significativos para la humanidad. A su vez, hablaba del impulso del poder, que es fundamental y se manifiesta como la lucha por la superioridad, que incluye el desarrollo y crecimientos creativos. Hablaba sobre adaptación consciente. El proceso evolutivo de adaptación consciente al entorno es clave para la lucha del individuo por la perfección o dominio del ambiente. También meta de la superioridad, que motiva a los individuos a buscar mejorar y el crecimiento continuo. Es positiva si incluye preocupaciones sociales y negativas si se centra en la superioridad personal. La autoestima, una de las más importantes, que es la ley suprema de la vida, es evitar el deterioro de la autoestima. También sobre la concepción del mundo, la conducta que está determinada por la concepción que el individuo tiene sobre el mundo o del mundo. Los problemas psicológicos y emocionales deben tratarse en el contexto de las metas y el estilo de la vida. La creatividad, que es la capacidad de formular metas y formas de alcanzarlas, está en el centro de la persona. La meta en la vida organiza la existencia de manera congruente. El interés social es la conciencia de un contexto social mayor y del vínculo con la familia, comunidad, sociedad y humanidad. También la cooperación es clave para el interés social. Los sentimientos de inferioridad se superan mediante la participación activa dentro de nuestra sociedad. También el estilo de vida, que un estilo de vida mal adaptado o neurótico se caracteriza por la falta de cooperación y el sentimiento de fracaso e inadaptación. También un individuo sano es cooperativo, tiene un fuerte interés social y lucha por la superioridad de manera constructiva. Neurosis y competencia, que toda neurosis es un intento de despertar el sentimiento de la competencia y superar los sentimientos de inferioridad. También la neurosis aísla al individuo y obstaculiza su funcionamiento social y la capacidad de resolver problemas cotidianos. También el tratamiento de la neurosis. Para curar una neurosis, el terapeuta ayuda al paciente a cambiar su orientación, dirigirla hacia el bienestar de la sociedad.
También la superioridad personal, que aquellos que buscan la superioridad personal suelen carecer de confianza en su capacidad para interactuar positivamente con los demás y predominan en ellos los sentimientos de inferioridad. También las consecuencias del comportamiento, que es más significativo comprender las consecuencias del comportamiento que centrarse en la experiencia interna. La comprensión cabe destacar que debe convertirse en acción constructiva. También está la preocupación, el uno por el otro. En el centro de la mayoría de los problemas psicológicos está la preocupación por uno mismo más que... Hola, soy Dorani Mujica y vengo a hablarles un poco sobre los conceptos clave de Alfred Adler. Primero que todo encontramos la apercepción. Es la percepción que comprende una percepción subjetiva que los estímulos o los sentidos perciben. Luego encontramos el complejo de inferioridad. Es un sentimiento de inadaptación que nace de la conciencia de los niños. Este tiene un aspecto bajo o una estructura baja. Alfred, al revisar los aspectos psicológicos de la inferioridad, en su opinión dice que todos los niños experimentan esto. Luego encontramos el esquema de la percepción. Es como el individuo percibe al mundo como un estilo de vida y dice también que este es autorreforzada. Luego encontramos el estilo de vida. Es la manera en la que el individuo percibe y se adapta al mundo, a la vida, y planifica cómo lograr objetivos, cómo obtenerlo y todo eso. Luego encontramos la inferioridad orgánica. Se refiere a las estructuras biológicas de cada persona. Para ser exacto, especifica los órganos más débiles, de cómo esto, a través de disciplina, ejercicios, las personas pueden hacer de estos que se vuelvan fuertes. Luego de eso encontramos el interés social. El interés social se refiere a compartir valores y sentimientos en la comunidad de manera más extensa, más amplia. Se refiere a la vida y cómo compartirlo con ellos, con el resto de la sociedad. Luego encontramos las metas de la vida. Este es el centro de cada persona, que tiene cada individuo, de cómo conseguir un logro, de cómo obtenerlo, y dicen que este se forma desde la niñez. Es también un concepto donde se dice que es autorreforzado. Muchas gracias. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso.